Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Eva Karina González Jiménez. Soy estudiante en la licenciatura en Educación. Y en este video vamos a hablar de lo que es el panorama histórico de la política educativa en México. Creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón ordenó la creación de la SEP. Sin embargo, esta fue aprobada por la Cámara de Diputados hasta el 3 de octubre del mismo año, siendo su primer secretario de Educación Pública José Vasconcelos. José Vasconcelos impulsó la educación popular, creando escuelas rurales, bibliotecas y libros de literatura universal, siendo este uno de sus principales logros. Impulsó la educación indígena, rural, técnica y urbana. José Vasconcelos creía que la educación debería de ser una función exclusiva del Estado. Debería de ser laica, gratuita y obligatoria. La política cardenista surgió a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1945. Durante su gobierno, él reformó el artículo 3 constitucional, donde se excluye toda doctrina religiosa y capacitar a los niños para la lucha social y la colectividad. Con esta reforma también otorga al Estado mexicano control sobre los diferentes niveles del sistema educativo público, así como la vigilancia a escuelas privadas garantizando una buena educación. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 se da inicio a una política de conciliación nacional que repercutió en el sistema educativo. En 1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. Se unifican los programas de educación rural y urbana con el propósito de empezar la política educativa y gubernamental. Se reforma nuevamente el artículo 3, donde se cambia la educación socialista a una educación integral, científica y democrática, con el objetivo de combatir el analfabetismo. Se crean escuelas tecnológicas, se funda el Instituto Politécnico Nacional, escuelas regionales para la formación de maestros rurales, así como escuelas vocacionales de nivel medio superior y centros educativos indígenas. Se unifican los sindicatos magisteriales, quedando la CNT como el único organismo representante de todo el magisterio nacional. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos de 1959 a 1970, surge la necesidad de combatir el rezago, ya que a pesar de las reformas aplicadas a la educación, una realidad preocupante era la deserción escolar, por lo que Jaime Torres Bodet, secretario de la Educación Pública, inicia el Plan de 11 años, que por otro lado fue parte de la política educativa del presidente Adolfo López Mateos, donde establecen la renovación de planes y programas de educación primaria, fortalecer la formación docente y distribuir libros de texto gratuitos. Durante el gobierno de Luis Echeverría de 1970 a 1976, desde un principio se mostró un gran interés por mejorar el sistema educativo y se pone en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentando escuelas y reformando los planes de estudio. Durante su presidencia favorece la creación de instituciones nuevas de nivel medio superior. Se aprueba la Ley Federal de Educación Superior del Instituto Nacional de Adultos, el INEA, y el CONACYT, así como la reforma de los planes de estudios y el aumento del número de planteles. Durante su periodo también se crearon diversas instituciones como la CONAFE, CONACYT y el CCH. Durante el gobierno de José López Portillo de 1976 a 1982, se hace un diagnóstico al Plan Nacional de Educación, dando una prioridad a la educación preescolar y se pone en marcha el programa Educación para Todos, con la finalidad de atender el rezago de los niños. Entre otras prioridades del Plan Nacional de Educación surge
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, en 1979, así como la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, con el objetivo de mejorar la formación de los maestros, para que ellos a su vez pudieran brindar una educación de calidad en los diferentes niveles. Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. Su gobierno afrontó una fuerte crisis económica, por lo que se tuvo que reducir el gasto educativo. Esta crisis también afectó la demanda escolar en poblaciones de clase baja, afectando el nivel educativo. En 1983, Miguel de la Madrid promulgó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Ofreció educación preescolar de 1 año para todos los niños de 5 años. Buscó descentralizar la educación básica y normal, ya que se buscaba una mejor coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno federal. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. A pesar de que el proceso de descentralización se manifestaba desde el gobierno de Miguel de la Madrid, esto se formalizó hasta 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Se hace obligatoria la educación secundaria, así como el inicio del programa de apoyo al rezago escolar, PARE, con el objetivo de dar prioridad a estados con mayor rezago y pobreza. Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000. Aplica políticas educativas centradas en la educación básica, media superior y la educación para los adultos. Incluye la participación del Centro Nacional de Evaluación, el Ceneval, y del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior. Utiliza el financiamiento que se realiza a través del Fondo de la Modernización para la Educación Superior, FOMED. Fomentó programas como servicios educativos en localidades marginadas, actualización docente, el PRONAP, programa de educación, salud, alimentación, Progresa, programa de apoyo a escuelas en desventaja. Vicente Fox Quesada, del 2001 al 2006. Su programa de educación se basa en 3 puntos importantes: ampliación del sistema educativo privilegiando la equidad, proporcionar una educación de calidad atendiendo las necesidades de los mexicanos, impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional, así como la integración y la participación social en la educación. Uno de sus logros también fue decretar obligatorio el preescolar y reconocer los logros obtenidos en el pasado, buscando oportunidades de mejora, así como combatir el rezago, promoviendo la equidad y la calidad educativa durante su sexenio. Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Impulsa el programa Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, que es el proceso de examen para la obtención de plazas de los maestros. Promueve el programa para la educación abierta y a distancia a nivel universitario. Se consolida la educación media superior como obligatoria. Su gobierno otorgó más de 6 millones de becas a niños y a jóvenes en educación pública para evitar la deserción escolar. Integra los libros de civismo en la educación primaria. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Durante su sexenio modifica el artículo 3 y 73 de la Reforma Educativa, propone mejores condiciones para la educación indígena, becas a estudiantes de escasos recursos, promueve las escuelas de tiempo completo, así como logra prohibir los alimentos poco nutritivos que se brindaban en las escuelas. Crea el servicio social docente con el objetivo de brindar una educación de calidad a los estudiantes.